Allí los intensos bombardeos han dejado al menos 8 muertos en Donetsk y Lugansk en las últimas 24 horas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hecho una visita sorpresa a las tropas que defienden la región para mostrarles su apoyo y pedirles que resistan. En esa misma zona ha muerto otro general ruso en combate, mientras los misiles de cruceros rusos alcanzan otras ciudades del este como Severodonetsk. Moscú se encarga de difundir imágenes de su ejército en esta guerra, pero se sospecha que cuenta con un apoyo extra con cero publicidad. El grupo Wagner, una empresa privada de seguridad, prohibidas paradójicamente en Rusia. La mayor certeza que hay sobre ellos es que actúan en la sombra. Alexandra Yussel les ha retratado en el documental Los mercenarios de Putin. Sirven al poder del presidente, dice, pero el Kremlin niega cualquier nexo con Wagner sin existencia legal, explica. L'idée, c'est que vous envoyez ces mercenaires sur des terrains et s'ils commettent des atrocités ou toutes les actions qu'ils commettent, vous pouvez dire c'est pas nous, c'est pas la Russie. Eso pudo ocurrir en Bucha. Berlín captó conversaciones que involucraban a esta formación en los posibles crímenes de guerra. Al cálculo de Alexandra, hay unos 1000 efectivos en Ucrania. Sabemos que están intentando reclutar más gente. Desvela, la primera guerra del Donbass motivó su creación. La idea y el dinero procede de hombres con buena sintonía con el Kremlin. Dmitry Uzkin es militar y el empresario Prigozhin, apodado el cocinero de Putin, ambos en la lista negra de Bruselas que condenó al grupo en 2021. Él combatió dentro, cuenta que los usaban de carne de cañón, habla de ausencia de escrúpulos, de moral y sueldos altos, unos 3.000 euros. Son gente muy específica. Son gente que proviene casi siempre siempre del ejército ruso, fundamentalmente de unidades operativas. Con operaciones abiertas en Mali, Libia, Siria, Mozambique, se esfuerzan en no dejarse ver, mientras su presencia es cada vez mayor. La Ertzaintza busca a esta hora el autor de una presunta violación cometida en la madrugada del domingo en la localidad guipuzcoana de Beasain durante las fiestas patronales. La víctima, una joven de 20 años, interpuso ayer una denuncia. Esta tarde hay convocada una concentración en el municipio para condenar este ataque sexista. Y el hombre que el sábado se atrincheró con sus 2 hijas en el domicilio familiar de Coslada, en Madrid, está a la espera de declarar ante el juez. Después de su detención, se autolesionó en el calabozo y tuvo que ser atendido en el hospital, donde volvió a intentarlo. Le acusan de los delitos de retención ilegal, secuestro, malos tratos y estragos, al amenazar con provocar una explosión en el edificio. Es el salto de la reja de la Virgen del Rocío esta madrugada después del parón de 2 años por la pandemia. 3 horas después se han tenido que suspender las procesiones por la rotura de un banco de las andas procesionales y han sido las hermandades las que se han acercado al santuario. 111 días después del naufragio, los testimonios de los 3 supervivientes son clave para conocer qué ocurrió en la madrugada del 15 de febrero en aguas próximas a Canadá. Ante la Guardia Civil han hecho declaraciones contradictorias sobre cómo actuó el patrón, el único investigado, en los momentos previos al accidente. Él contó que el motor principal se paró en seco y el fuerte oleaje y la entrada de agua escorraron el buque, lo que le llevó, según asegura, a ordenar abandonar el barco con los trajes de supervivencia. Ya se está viendo que las pruebas que tiene la Guardia Civil y la Fiscalía, pues le están echando por tierra un poco su versión. La otra versión, la del marinero ganés Cuesi, habla de negligencia del patrón, que no soltó la red de pesca pese a los avisos de la tripulación. Su peso, sostiene, escoró la nave y propició su rápido hundimiento. Hay pruebas de la propia Guardia Civil, que ha investigado durante meses, que refuerzan la versión de Samuel Cuesi como la más coherente y la más veraz. Para esclarecer lo ocurrido, los familiares piden que un robot submarino baje al pecio. Que hagan un trabajo visual y fotográfico que esclarezca sobre todo las causas del naufragio. Los familiares se han querellado contra el capitán como principal responsable de la muerte de 21 tripulantes y contra el sobrino y la empresa armadora por encubrimiento. Podemos mete presión a la parte socialista del gobierno para aumentar las medidas anticrisis por la guerra. La ministra de Derechos Sociales ha enviado una carta con propuestas a varios ministerios, entre ellas bajar a 10 euros el bono transporte y aumentar las pensiones contributivas. El ministro de la Presidencia le ha contestado que el gobierno ya está en ello. La aerolínea Plus Ultra declarará como investigada por su rescate. Según fuentes jurídicas, el próximo día 15 su representante legal será interrogado por presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros que recibió. En un comunicado, la compañía dice
que están satisfechos por poder exponer su postura y demostrar que la ayuda era legal. En Castilla y León ha dimitido el gerente de empleo Javier Moreno, nombrado por Vox, tras conocerse que su empresa se encarga de dar los cursos de igualdad y educación sexual en más de 300 colegios de Valladolid. Vox había pedido al ayuntamiento la eliminación de los cursos por considerarlos charlas ideológicas. Fue nombrado gerente hace solo 10 días, hoy dice que se va para no perjudicar a Vox. Es la principal consecuencia del alto seguimiento de la huelga entre las subcontratas que trabajan para las grandes siderurgias de la región. Forging & Castings y Global Steelwire han parado este fin de semana su actividad. Esta acería de Global Steelwire en Santander es la segunda gran siderurgia de Cantabria que cierra y paraliza su actividad por efectos de la huelga indefinida convocada en el sector del metal por la negociación del nuevo convenio. No ha habido ningún incidente, pero los piquetes informativos hacen presencia a la entrada de las fábricas. No hay prácticamente actividad en las empresas del sector en los polígonos industriales. Grupos de trabajadores en huelga se han concentrado por toda la región. Algunas firmas del metal que no habían parado hasta ahora han decidido cerrar hoy. La patronal podría decidir una nueva propuesta negociadora. Hemos estado en una de las empresas más importantes de la zona de Ampuero, que es Aluminio Sampuero, que hasta la actualidad no había secundado a los compañeros la huelga, pero a partir de hoy han secundado la huelga y nos han dicho que el responsable de la empresa que se van a sentar a negociar y que tienen intención de llegar a un acuerdo lo antes posible porque la situación actual no es buena para nadie. Sin embargo, desde Pimetal se insiste en que un aumento salarial más allá del propuesto es inasumible. Los sindicatos reclaman un incremento justo y que se retiren los recortes de derechos. Y a partir de ahí yo creo que la negociación dará un paso importante porque nos quedará la negociación, lo que es del incremento salarial puro y duro, en los cuales podemos ser más flexibles siempre y cuando teniendo claro que se tiene que llegar a alguna fórmula que garantice de alguna manera el poder adquisitivo de los trabajadores. Todo pendiente de un posible desbloqueo de la negociación esta tarde en el Eurecla. Europa recibirá petróleo de Venezuela a partir de julio a través de la petrolera española Repsol y la italiana Eni. Estados Unidos ha dado el visto bueno a las dos compañías energéticas europeas para reanudar los envíos. Esperan que el crudo venezolano pueda ayudar a Europa a cortar la dependencia de Rusia y redirigir algunos de los cargamentos de Venezuela desde China. Escuchamos los abucheos y silbidos a Boris Johnson el viernes a la entrada en la misa por el jubileo de la reina de Inglaterra. La inusual muestra de desaprobación popular en un acto tan solemne era quizás un presagio de lo que ha sucedido hoy. Los propios diputados conservadores han presentado una moción de censura contra su primer ministro. Se votará esta misma tarde y los resultados se conocerán a partir de las 9 de la noche. Los restos del jubileo contrastan con el ambiente que se respira hoy en Downing Street, aunque Boris Johnson lleva meses en el alambre. En noviembre del año pasado, el Reino Unido supo que el primer ministro y sus colaboradores celebraban fiestas con alcohol y sin distancia de seguridad en 2020, en los peores momentos de la pandemia, cuando estaba prohibido reunirse o visitar a familiares enfermos. Johnson ha pedido disculpas de todas las maneras. Pero su nombre está asociado a la peor mancha para un político, la mentira. Hace apenas 2 semanas se publicó el informe interno que investigaba hasta 16 fiestas, incluida una por su cumpleaños. La conclusión, fallos de liderazgo y excesivo consumo de alcohol. Llegaron más disculpas, pero no su dimisión. Pocas cabezas han rodado por el Partygate. La asesora de comunicación dimitió entre lágrimas por este vídeo en el que se burlaba de las explicaciones que tendría que dar por las fiestas. Pero a Johnson, un político que ha hecho de la excentricidad su marca, le persiguen otras polémicas. Vacaciones a todo lujo en plena crisis de suministros o la investigación sobre de dónde sacó el dinero para unas obras en su apartamento. El primer ministro ha indignado a todos, ciudadanos, oposición, pero han sido los suyos los que le han puesto en el precipicio. El presidente de México no acudirá a la Cumbre de las Américas que se celebra desde hoy en Los Ángeles. López Obrador dice que no asiste porque no se ha invitado a todos los países latinoamericanos. Pide que estén presentes Cuba, Nicaragua y Venezuela. El anfitrión, Estados Unidos, considera que los gobiernos de estos 3 países son ilegítimos. Tras el veto, Honduras, Bolivia y Guatemala han dejado en el aire su presencia.